el aprendizaje esperado tenemos dos: determinar la expresión de una función compuesta, cómo se compone una función con otra, y lo otro es determinar el límite al infinito de una función que sea fracción algebraica, de una función racional. Bien, vamos entonces a explicar acá, espero que se vea bien en pantalla, si no me avisan cualquier cosa si se les va. Ya dice la velocidad de reacción de un químico. Esta velocidad de reacción se mide en grados Celsius por segundo, o sea, cómo varía la temperatura por unidad de tiempo. Depende de la temperatura T. Voy a achicar y voy a hacer un zoom un poquito más personalizado. Ahí sí, ya. De eso depende depende de la temperatura T mayúscula en grados Celsius, de acuerdo con la función R igual T mayúscula al cuadrado más 3 por raíz cuadrada de T mayúscula, y todo eso partido por 100. Si T mayúscula varía con el tiempo de acuerdo a T mayúscula igual a 0,5 por paréntesis T minúscula más 1, cierra paréntesis, donde esa expresión donde T minúscula representa el tiempo en segundos. Letra A, exprese la velocidad de reacción en función del tiempo. Y letra B, ¿cuál es la velocidad de reacción a los 5 segundos? Vamos viendo las variables. Primera variable, la variable R, que como lo dice el enunciado, ¿cierto? R es velocidad de reacción del químico, y esto se mide en grados Celsius partido por segundo. Cuando dice por, no es que se estén multiplicando estas unidades, es como cuando yo digo metros por segundo, es metros partido por segundo, ¿okay? El por, o kilómetros por hora, o sea, kilómetros partido por hora, ¿okay? Ese por, en la práctica, cuando uno escribe la unidad, se debe escribir como que fuera una razón, una división, ¿ya? Bien, dice entonces R, velocidad de reacción en grados Celsius por segundo. ¿Estamos de acuerdo? Después habíamos dicho que aparecía la T mayúscula como temperatura. Así que esa es la segunda variable, temperatura en grados Celsius. Y luego tenemos la T minúscula, que es el tiempo en segundos. Entonces nos están preguntando, cuando dice la velocidad de reacción en función del tiempo, nos están pidiendo que R quede en función o dependiendo directamente de T minúscula. Entonces primero analicemos la expresión de R, ¿ya? R dice aquí se lo agrandamos un poquito y me voy para este lado del data, ¿ya? Que todo número que recibe lo eleva al cuadrado, y además a ese mismo número le saca raíz cuadrada. A la raíz cuadrada la multiplica por 3, y a ese resultado de multiplicación lo suma con el valor anterior, que también lo elevó al cuadrado, y lo divide por 100. ¿Ya? A ese valor me refiero a todo lo que R recibe entre paréntesis, inicialmente lo eleva al cuadrado, no importa qué valor sea, el número que viene lo reemplaza aquí y también lo reemplaza en la raíz, ¿ok? 2 veces lo tenemos que reemplazar ese valor. Bueno, ahora resulta que esa T no es valor, es toda una expresión. ¿Se fijan? T equivale a todo eso, así que eso tendría que reemplazarse primero aquí, ¿cierto? El 0,5 por T minúscula más 1 se reemplaza elevando al cuadrado, y luego se reemplaza dentro de la raíz. ¿Se fijan? Lo que va entre paréntesis efectivamente es la temperatura T mayúscula, pero la cual a su vez depende de T minúscula. Entonces, T mayúscula en función de T minúscula es toda esa expresión que la estoy indicando en rojo para que entiendan. No es que hay que escribir en rojo, no es necesario, pero es para resaltar aquí en el concepto de que todo eso que está en T mayúscula en función de T minúscula se reemplaza por esta expresión. Y esta expresión debería reemplazarse a su vez 2 veces. Esto que está en rojo, eso que está en rojo que aparece en la pantalla, ahí tiene que expresarse dentro, o sea, reemplazarse dentro del paréntesis al cuadrado y dentro también de la raíz cuadrada, ¿ok? 2 veces. Así que ahí vamos con el reemplazo, mirando obviamente la expresión, ¿de acuerdo? Para que se vea un poquito más ordenado, el corchete de afuera, o sea, el paréntesis de afuera lo hago como un corchete, como un paréntesis cuadrado, solamente para hacer la distinción, que así es lo que habitualmente es matemática. Aparte, la misma raíz cuadrada ya en sí constituye un paréntesis. Por eso... Bien, entonces la letra B, ya tenemos la respuesta, ahí está R en función del tiempo T minúscula. Letra B,
cuál es la velocidad de reacción a los 5 segundos, no a los grados Celsius, porque si dijera cuál es la velocidad de reacción con 5 grados Celsius, usted reemplaza la primera expresión, nos tendría mayor dificultad. Pero ahora tenemos que hacerlo con 5 segundos. Así que tomamos la función que recién hemos determinado, ¿cierto? ¿Cuánto vale R de t si t minúscula es igual a 5? Entonces ahí están viendo cómo reemplacé con color rojo solamente para resaltar el valor que reemplacé, que es la t minúscula. Bueno, yo aquí calculé el numerador por parte, por si alguien tiene que calcular de las otras, ¿cierto? Y al final dividido por 100 con 2 decimales le da 0,14. Es decir, que a los 5 segundos la velocidad de reacción del químico mide 0,14 grados Celsius por segundo. Ahí, por eso dije por segundo, es partido por segundo. ¿Ya? Casos de límites. Habíamos visto en clase que hay dos casos de límites. Uno, donde queremos evaluar una pequeña fracción o una fracción parcial, como se le llama, donde en el numerador arriba tengo un valor constante, un número fijo, y abajo tenemos una parte variable que es una potencia de x. ¿Ok? Eso es lo que estoy mostrando acá. Ya, y otro caso es que si queremos calcular un límite de una constante que no está dividida por nada, no importa cuál sea el valor de x, eso mantiene su valor porque por algo es una constante. ¿Ya? Pero la constante que está dividida por x o por una potencia de x, cuando x tiende al infinito, ese límite de esa fracción va a cero. Es decir, entre más grande es el valor de x, más pequeño es el resultado. A veces llega a ser tan pequeño con valores gigantes que esto llega a ser como un 0,0000000 y algo más. ¿Ya? Tantos ceros como decimales que en la práctica para nosotros eso vale 0. Y ahí tenemos un ejemplo donde esto no es una fracción parcial como la que teníamos en el recuadro. O sea, es cierto, es una fracción, pero arriba tengo todo un polinomio y abajo tengo otro polinomio. Entonces, este tipo de ejercicios, para que empiecen de a poquito a familiarizarse, para resolverse tienen que simplificar, porque esta es una fracción, simplificar significa dividir, ¿ya? Arriba y abajo por una misma cantidad. Y esa cantidad va a ser la potencia de x que tenga mayor exponente. Entonces vamos a simplificar todo por x cuarto. Ojo que hacer esto es solamente para transformar la expresión, pero no estamos alterando su valor. Porque de hecho, dividir así es como dividir por 1, porque arriba y abajo tengo la misma cantidad. Entre los dos, si hacemos la división de esto que está en rojo, me da 1. Es como que estuviera dividiendo por 1, es como no hacer nada. Como dije, no cambia el valor de la expresión, para nada, la mantiene. Entonces, el x elevado a 4 entra a dividir a cada término, los términos se separan por signos más y signos menos, ¿cierto? Aquí tengo 3 términos arriba, 3 términos abajo, términos algebraicos. Cada término algebraico del numerador y del denominador están siendo divididos por la misma potencia de x, por x elevado a 4. Siempre hay que fijarse cuál es el exponente más grande, ¿ok? Y por esa potencia hay que hacer la división, o la simplificación en realidad, estamos simplificando. Ya, entonces, la gracia es que en aquellas fracciones donde la potencia de x es exactamente la misma, se simplifica, es como atajarlo, ¿se fijan? Entonces, 50x elevado a 4 partido por x elevado a 4, eso va a dar cuenta al final. Igual que acá, 2x elevado a 4 partido también por x elevado a 4, se cancelan los x elevado a 4 y en este término va a quedar un 2. El 42 partido por x elevado a 4 no hay nada que simplificar, queda exactamente igual. Pero en la segunda fracción que tengo en el numerador, fíjense muy bien ahí, por algo le estoy haciendo un zoom, ya traten de verlo ahí, donde dice 31x cuadrado partido por x elevado a 4, el x elevado a 4 que está en rojo lo descompongo en x cuadrado por x cuadrado. Recuerden que multiplicación de potencias de igual base suman exponentes, o sea, x al cuadrado por x al cuadrado es igual a x elevado a 4. ¿Y eso para qué? Para que ustedes después aquí simplifiquen solamente los x cuadrados. Así como acá se tarjan los x elevado a 4, aquí tarjo los x al cuadrado. ¿De acuerdo? Luego, en el denominador, como tengo arriba 72x, me conviene que el x elevado a 4 se descomponga como x por algo. ¿Para qué? Para que la x se vaya al tiro. Entonces, el x elevado a 4
lo compongo como x elevado a 3 por x. Porque la x sola es una x elevado a 2. O sea, si acá tuviera 1 no escrito, no lo tengo porque no hace falta, pero si lo tuviese, 1 más 3 me da 4. Los exponentes se suman cuando multiplico potencias al base. Y entonces descompuse, al principio había descompuesto como x al cuadrado por x al cuadrado, porque me convenía simplificar los x cuadrados, pero ahora me conviene simplificar x. Por esa razón, el x elevado a 4 se separa en x cubo por x. ¿Ya? Dice, siempre es elevado a 3, depende. Depende. A ver, supongamos que yo tengo una fracción, tengo 5 x elevado a 3, y después supuestamente con hacer estas divisiones me quedó un x elevado a 5. ¿De acuerdo? Ya. Entonces esto, cuando después yo lo quiera hacer más abajo, se supone que tengo un x elevado a 3, entonces abajo hay que transformar ese x elevado a 5 como un x elevado a 3 por algo. Entonces, claro, potencias de x entre sí mantienen la x y suman exponentes. Entonces, ¿a cuánto hay que elevar aquí? Digámoslo aquí, ¿qué número en este cuadradito sumado con 3 me da 5? 2, perfecto. Eso es lo que quería mostrar. Entonces va a depender de eso, se va acomodando la situación. Es como un comodín. ¿Ya? Aquí yo puse un x elevado a 5, pero acá teníamos un x elevado a 4. ¿Ya? Todo va a depender de cuál es la potencia de mayor exponente en el ejercicio del límite. ¿Ok? Ya. Entonces, como estaba recién diciendo, estamos simplificando. Ya. Entonces ahora vienen las simplificaciones. Se van los x cuadrados. Se van los x elevado a 4. Se van las x. Se van las x cubo. Se van los x elevado a 4. Y aquí nos quedó la expresión después de simplificar. Ojo, lo que acabo de obtener es, matemáticamente hablando, equivalente a la fracción de arriba. Es lo mismo. El límite de esto es igual al límite de lo que está acá abajo. ¿Ya? Llegamos a lo mismo. Entonces, ahora recién tenemos todo eso más separado en pequeñas fracciones parciales. Entonces, acuérdense que cuando tenga una fracción chica que tenga un valor constante arriba y abajo tengo una potencia de x, cuando x tiende al infinito, eso se va a 0. Esto se va a 0, porque tengo una potencia de x, de exponente positivo. Y acá también, el 31 partido por x cuadrado también es ese caso. O sea, esta fracción se va a 0, esta se va a 0, 32 partido por x cubo también se va a 0, y 13 partido por x también. Aunque abajo no tenga una potencia, pero tenga una x que esté dividiendo, entre más grande es la x, que va al infinito, 13 partido por infinito se va a 0. Todo lo que quede partido por infinito, después en la práctica, es un 0. Entonces, esta fracción 0, esta 0, esta 0, esta 0. O sea, ¿qué me quedó? Puros ceros acá, y al final, si ustedes evalúan, va a ser 50 partido por 2, lo cual da un 25. O sea, el límite de toda esa expresión es 25. Ya, problema 13 de la guía 2. Dice, el diámetro de la pupila en milímetros, ¿ya? Puede obtenerse a partir de la función f de x. Acá, fíjese que tengo una fracción, ¿ya? Donde x es la intensidad luminosa. Entonces dice, ¿qué ocurre con el diámetro de la pupila? El diámetro está dado por la función f de x. Aquí lo dice, el diámetro de la pupila, f de x, puede obtenerse a partir de esta función. Y ese diámetro se mide en milímetros. Es muy pequeño, ¿ya? ¿Qué ocurre con el diámetro de la pupila si la intensidad luminosa aumenta en forma indefinida? La palabra indefinida quedó lejos, pero es eso. Ya. Que la intensidad luminosa aumente indefinidamente quiere decir que esa intensidad se va al infinito. Entonces, límite de f de x cuando x tiende al infinito va a estar dado. Ahí está la función que la escribí un poco más grande. Se simplifica por x elevado a 0,4. ¿Ya? Esa es la simplificación. Entonces, aquí esto es más simple que lo que vimos recién, mucho más sencillo. Si simplifico por x elevado a 0,4, cada término va a quedar dividido por x elevado a 0,4. Y fíjense acá qué sencillo. En aquellas fracciones donde tengo la misma potencia, estas se simplifican porque son exactamente iguales. O sea, el 90 va a sobrevivir y también va a sobrevivir el 15. Y las otras fracciones que no vamos a hacer esa simplificación,
y que siguen estando divididas por una potencia de x, se van a cero. Todas esas fracciones chicas quedan divididas por x elevado a algo, se van a cero. Y ojo, que el exponente de la x en las potencias es positivo. Aunque sea decimal, no importa, pero el requisito es que el exponente sea positivo. Entonces, trabajamos el x elevado a 0,4 y el x elevado a 0,4 de la otra fracción que está abajo. Vamos simplificando y trabajando. Entonces, después de haber hecho la simplificación, nos quedó límite cuando x tiende al infinito de 160 partido por x elevado a 0,4 más 90, el 90 está solo, constante, y abajo 4 partido por x elevado a 0,4 más 15. Entonces, estas dos fracciones que quedan partidas por una potencia de x se van a cero. Exactamente, esa es la idea. Entonces, nos queda solamente 90 partido por 15 y esa división da 6 milímetros. Tanto por el gráfico que estamos viendo acá, a medida que uno avanza a la derecha, a medida que tenemos más intensidad luminosa, y tanto por lo que uno se imagina, como dije, entre más intensidad luminosa, más se contrae la pupila, porque la pupila no quiere más, pero llega un momento que ya no se puede achicar más. Ese límite son 6 milímetros, más chico que eso no puede ser la pupila, hasta que llega, ¿ya? En el gráfico, se fijan, aquí me faltó mostrar eso, que en el gráfico, si uno busca un punto que está como en el infinito, así como donde se pierde ya el gráfico, si buscamos ese punto al final y buscamos cuál es la coordenada vertical, eso está entre 0 y 10, que sería justamente el límite 6 que hemos dado, ¿ya? Entonces, ahí dice, al aumentar la intensidad luminosa indefinidamente, el diámetro llega a medir 6 milímetros. Ya. Eso sería entonces la respuesta. El porcentaje de interés por cuentas por cobrar asociados al uso de tarjetas de crédito de un banco después de 3 meses de la obtención de la tarjeta está dado por la función P que depende de T igual a 0,9 por, miren aquí, dice igual a 0,9 por paréntesis, hay un por en medio, aunque no esté declarado, ustedes saben que en álgebra cuando no hay un símbolo de operación se asume que es una multiplicación. ¿Ya? Dice por 1 menos 3 elevado a menos 0,8. Ya. Ojo, no confundan esto con una potencia. Porque las potencias, la variable independiente va en la base de la potencia. En este caso, la variable t, la variable independiente, está en el exponente. ¿Ya? No es t elevado a menos 0,08, es 3. La base de la potencia es una constante y la variable es el exponente. ¿Ya? Distinto es el caso, voy a mostrar de nuevo el otro ejercicio, distinto es el caso, aquí, donde aquí ustedes ven potencias x elevado a 0,4, si fijan, la base es una variable, es una x, y el exponente es constante. Entonces, esta es una potencia, este es un polinomio, igual que acá, ¿ya? Pero, en el ejercicio que estamos viendo ahora, lo que está en la base de la potencia es una constante y vale, también podría ser la letra E. ¿Se acuerdan de la exponencial de del número de Euler? Aquí viene el comentario. Bueno, tenemos una función que da el porcentaje, tasa de interés, en función del tiempo, y fíjense que la función también tiene eso, el gráfico, que se va estancando en un cierto valor. O sea, en el infinito, esto debería dar un valor más o menos fijo. ¿Ya? Esa es la gracia de los límites. Que se estanca, y después ya no avanza más, queda ahí. Bien, lo que tenemos, primero dice, letra A, ¿qué porcentaje se espera al finalizar el primer año? Entonces, en el primer año han pasado 12 meses. Por lo tanto, ahí está. Evaluamos con t igual 12, donde t es el tiempo, ¿cierto? Y hacemos el reemplazo. Acuérdense, usar bien la calculadora. Esta no es una potencia de, sino que es una potencia de 3. Pero igual es una exponencial. Y el resultado me da con 4 decimales 0,5865. Si lo aproximo a 2 decimales, me queda una tasa de interés del 0,59%. Letra B. Determine límite de P en función del tiempo t cuando t tiende al infinito. Y para ello, dice, puede usar la siguiente tabla de valores. Precisamente, cuando me pidan calcular un límite con una función exponencial, ¿cierto? No nos sirven estos límites que vimos en clase. Esta es una función exponencial, ahí la ven. Entonces,
Estos límites no servirían para eso porque estas son potencias de x, y acá no tengo potencias de t o potencias de x, dice potencia de 3. Cuando la base de la potencia sea una constante, como la tenemos acá, es una función exponencial, ahí nos sirven los límites, o sea, calcularemos límite, pero no con esta expresión. Lo que hay que hacer acá es evaluar numéricamente el límite. Así de simple, evaluar. Entonces, vamos repasando. Con t igual 10, porque calculé con t igual 12, ¿cierto? Y me dio un resultado. Con t igual 10, vamos a la calculadora y me da 0,5263. Y vamos llenando la tablita. Después con t igual 100. Se fijan, vamos aumentando progresivamente y la idea es que ustedes vayan escribiendo este desarrollo de la prueba, si es que les tocan las funciones exponenciales y van llenando una pequeña tablita para ver cómo es el comportamiento de la función paso a paso a medida que van aumentando la x o van aumentando. Con p de 100 tenemos 0,89999 y vamos llenando. Con p de 1000, créanme que en la calculadora cuando yo hice este resultado me quedó 0,9 y no puso más decimales. No puso más decimales, me quedó 0,9. Y obviamente con 1.000.000 también. Entonces, ya tengo el mismo resultado, no hay nada más que hacer. O sea, se estancó el valor en 0,9. Por lo tanto, el límite, claramente, ya venía ya aproximándose bastante con 100, con 1000 ya quedó fijo y con 1.000.000 también. Así que el límite de P de t cuando t tiende al infinito es 0,9. Y ahí está entonces el resultado. Se fijan, cuando tendemos con la gráfica hacia el infinito, ya queda casi como una curva horizontal, ¿cierto? Entonces ese valor asintótico está por sobre el 0,8, 0,9.